Muy buenas tardes. En nombre de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, APADETRA, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos profundamente su participación en esta actividad académica. Nuestra academia, la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, tiene como misión promover el estudio, la investigación y el intercambio de conocimientos en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social, con el convencimiento que la formación permanente y la producción científica fortalecen el ejercicio profesional y contribuyen al desarrollo de la justicia laboral en nuestro país. En esta ocasión, hemos organizado una conferencia de gran utilidad para profesionales del derecho y estudiosos en general, y aquellas personas interesadas en compartir y difundir conocimientos a través de la investigación, a través de artículos, pero en este caso con un énfasis en temas académicos. El tema que nos reúne esta noche es cómo elaborar artículos académicos para su publicación y científicos también. Es un honor contar como expositor invitado con el doctor Damián Quijano. Es un destacado docente e investigador de la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS. Es doctor en informática y especialista en investigación científica e inteligencia artificial aplicada al análisis de datos. Ha impartido seminarios de investigación en programas doctorales y es autor de diversas publicaciones científicas en revistas indexadas de reconocido prestigio. Ha escrito artículos de investigación de categoría Q1. Ya él nos contará qué significa esa actividad. Su experiencia en metodología de la investigación y publicación científica constituye una valiosa oportunidad para todos y todas, porque es un momento especial en que la generación y difusión del conocimiento son pilares fundamentales del desarrollo académico y profesional, más aún en la academia de la cual formamos parte. El doctor Quijano, la verdad, le agradecemos muchísimo de parte de la Junta Directiva y los miembros de la Academia. Les agradecemos por estar en este momento, aceptar nuestra invitación y compartir generosamente sus conocimientos. Y a todos los asistentes, gracias por acompañarnos. Le invitamos a participar activamente con una escucha activa, tomar nota de las recomendaciones de nuestro conferencista y reservar sus preguntas para el espacio de intercambios que tendremos, bueno, cuando el doctor lo diga, pero preferiblemente al finalizar su exposición. Sin más preámbulos, es un verdadero honor ceder el uso de la palabra al doctor Damián Quijano Abad. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Tiene el micrófono, Pablo. Tiene el micrófono. No se le escucha, doctor. Bueno, mientras el doctor Ah, resuelve, ¿ahí me está listo, escuchando? Ahora sí. ahora perfectamente. El Sí, es micrófono que es suyo. bueno, uno que da clases tiene todo tipo de micrófonos y videos. Es más, creo que voy a tener que la cámara apagarla más tarde porque se me va congelando. Está bien. Bueno, está bien. Buenas tardes a todos, ¿no? Qué bueno compartir un rato, pues, sobre un tema tan importante que es la difusión de la publicación, de la difusión del conocimiento científico a través de la publicación rigurosa. Eh, Antes de comenzar, pues quiero hacer una pequeña aclaración, ¿verdad?
sobre el alcance de esta exposición. Mi área de especialización son las ciencias computacionales, ¿no? Y la investigación científica. Como profesor investigador, he participado como autor y coautor de varios artículos publicados en revistas científicas, incluidas revistas ubicadas en el cuartil Q1. El ranking de las revistas se divide en cuartil 4, 3, 2, 1, que va de las, entre comillas, menos rigurosas a las extremadamente rigurosas o pues más difíciles de que se acepte el artículo, ¿no? En revistas Q1 el porcentaje de rechazo es casi el 90%, ¿no? Eso no quita que haya otras revistas que están indexadas en otras bases de datos como Latin Index, que son las mayorías de las revistas de la Universidad de Panamá o de las universidades, ¿verdad? Que tienen un mérito, pues, también muy importante, pero no todas ellas están en la clasificación de cuartil 4 a cuartil 1. Entonces, bueno, el tema Q1 es para decir que uno pues ha sufrido un poquito, bastante, para pues lograr una publicación que en mi caso, las publicaciones demoraron en ser aceptadas hasta de 7 a 8 meses, previo todo un proceso de rechazo, aceptaciones, subsaminaciones, hasta que los pares, que son por general expertos de nuestra área, con un doctorado o un postdoctorado, muy reconocidos, no son de Panamá necesariamente todos, ¿verdad? Pues esto hacen la revisión y como veremos más adelante, si aceptan que hay un método riguroso, un método pues serio, fundamentado, no basado solo en afirmaciones o opiniones, ya veremos la diferencia entre estas cosas, pues procede a aceptarlo y publicarlo. Esta publicación se difunde entre todos el resto de los colegas del área de conocimiento objetivo e inclusive son citados posteriormente, ¿no? O sea, no es una literatura que sale del TikTok, de Wikipedia, de un blog o de algún libro que se publicó por ahí sin más, ¿no? Sino que ha pasado un filtro intenso, muy potente, de personas muy, muy, muy expertas, que tienen muchos años, y han sido como, pues, los jurados de una tesis en donde dicen, bueno, tu publicación, independientemente si tu conclusión es correcta o no, porque no se trata de eso, sino que ha sido bien elaborada y bien fundamentada y puede considerarse a la hora de tomar decisiones o argumentar o citar o incluir en el kit de los autores que usamos de referencia. Eso se refiere, entonces hay revistas que pues tienen una rigurosidad menor, otra mayor, y de ahí lo del ranking de Q4, Q3, Q2 y Q1. Pero bueno, eso ahora mismo no es tan importante. Pero no obstante, esta experiencia me ha permitido conocer el proceso de publicación no solamente desde la teoría, sino también desde la vivencia directa, ¿no? El sufrimiento directo, por resumirlo de alguna manera, ¿no? Que va desde la preparación del manuscrito, la selección de la revista. Eso es todo un tema aparte que podríamos estar 1 y 2 horas en otra sesión viendo el tema de la selección de la revista, la evaluación de la editorial, la revisión por pares, las correcciones y finalmente la publicación, que son unas fases importantes que tenemos que tener en cuenta. No obstante, esta charla no pretende presentarme como especialista en investigación jurídica ni en derecho laboral, pero es la de compartir aquellos principios que son transversales, ¿no?, a la producción académica rigurosa, ¿no?, que se repiten como patrones en cualquier tipo de publicación, que implica la formulación de un problema, la aplicación de un método. Tiene que decir, bueno, ¿en qué método estás utilizando para afirmar lo que estás afirmando, para llegar a la conclusión que llegaste? El uso responsable de las fuentes, ¿no?, y el tema de citar y todo esto, la construcción de los argumentos, la claridad de la escritura, la originalidad y el cumplimiento de los criterios editoriales, ¿no?, según la revista que han seleccionado, ¿no?, que esto es muy importante porque algunos compañeros hacen todo un esfuerzo, tienen el manuscrito listo y van a buscar la revista y la revista le dice, yo no lo quiero así, yo lo quiero así, 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 y vuelta y cambia, ¿no? Entonces, es uno de los errores que cometen más los colegas que entran por primera vez en estos temas. Cada disciplina adapta estos elementos a su propio objeto de estudio, ¿ok?, a sus fuentes y a sus métodos. En derecho, por ejemplo, adquiere especial importancia la legislación, la jurisprudencia, la doctrina, la interpretación, ¿no?, y la argumentación jurídica.
Eh, pero bueno, por las limitaciones de tiempo, presentaré una aproximación general y básica de la elaboración de un artículo publicable, ¿está bien? Utilizando pues estructura y consideraciones comunes a gran parte de las publicaciones académicas y científicas, pero adaptadas en lo posible, y ahí sí me perdonarán si cometo algún tipo de error, al campo jurídico laboral. La idea es pues darle este pantallazo. Entonces lo que voy a hacer es compartir la presentación. Voy a apagar también mi cámara porque si no empiezo a congelarme aquí. Y voy a compartir aquí. Aquí estás, Char. Ahí está. Ok, no sé si me confirmas, Sí, se ve, Deika. nada más tienes que ampliar la presentación. Se ve, nada más hay que Bueno, ponerle un modo sí. presentación. Mm, A ver, ahí, creo que ahí estamos bien. Bueno, inicio, ¿no? Eh, la charla, como ya dije, no pretende convertir a los abogados laboristas en científicos de laboratorio, no es esto. Esto no está enfocada a la investigación científica de tipo área de conocimiento como biología, física, química, matemáticas o del área social, educación o salud, ¿no? Aquí, pues, estamos hablando de otro tipo de metodología, otro tipo de objetivos, objetos de estudio, ¿no? Y la intención es mostrar cómo el conocimiento jurídico experto puede transformarse en un artículo académico publicable. Como ya le he dicho, yo vengo de informática, pero he pasado por el proceso de escribir y publicar en revistas académicas científicas de, entre comillas, alto impacto, ¿no? Y esta experiencia permite ver algo útil, ¿no? En todas las áreas, incluyendo el derecho del trabajo. Entiendo que su área es, sobre todo está especializada en el derecho del trabajo, ¿no? Publicar exige un método, delimitación, tiene que haber una delimitación, fuentes, revisión y una contribución clara. ¿Cuál es el aporte claro, ¿no? De su estudio transformado en un documento que es un manuscrito publicable en una revista indexada mediante revisión y además que utiliza la revisión por pares. Eh, la pregunta que guiará la charla, por ejemplo, ¿no? Es cómo convertir una preocupación profesional, por ejemplo, una reforma laboral o una línea jurisprudencial o un conflicto entre derechos, en un manuscrito capaz de pasar una revisión por pares. ¿Okay? Esa es la pretensión de la charla. Otra cosa es ponerlo ya a dar que en el camino pues se encuentran otros desafíos que, bueno, es imposible tratarlos todos en esta charla. Eh, Voy a pasar la siguiente. ¿Okay? Entonces, la primera idea de la charla es distinguir la publicación académica de la publicación meramente informativa, ¿no? Un artículo puede nacer de la práctica profesional, pero no se queda en una opinión. En el mundo jurídico, muchas ideas nacen de casos, procesos, reformas, consultas, litigios, sentencias y otros tipos de eventos. El salto académico ocurre cuando esa experiencia se transforma en una pregunta, se somete a fuentes, se ordena con un método y se defiende con argumentos, ¿no? Por eso publicar no es solo dar a conocer algo, ¿no? Es participar en una conversación especializada. Y en derecho del trabajo esa conversación tiene efectos concretos. Puede ordenar doctrina, llamar la atención sobre vacíos normativos, cuestionar jurisprudencia, ¿no? Algo que vivimos en cuanto a decisiones de la sala tercera o de amparos, ¿no? Por aquí en la universidad como que sabemos bastante sobre eso y hay mucho debate sobre, bueno, la jurisprudencia que emerge a partir de una laguna normativa, ¿no? Eh, Sobre proponer reformas y ayudar a interpretar mejor los derechos de trabajadores y empleadores. Y bueno, aquí presentamos la ruta a la exposición de lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Primero veremos por qué vale la pena publicar, especialmente por un gremio especializado.
Después aclararemos qué entendemos por investigación y por qué una investigación no es una simple recopilación de normas. Luego aterrizaremos en el derecho del trabajo, qué se investiga, bueno, desde el punto de vista de investigación, ¿no? ¿Qué se investiga, cómo se investiga y qué metodología suele utilizarse? La parte central será la estructura del artículo en sí y el ejemplo de un artículo que publica sobre teletrabajo con derecho a la desconexión digital, por ejemplo. Eh, Finalmente veremos algo muy práctico, como seleccionar una revista, qué normas suelen exigir, cómo se envía el manuscrito y qué ocurre durante la revisión editorial y la revisión por pares. Ojo, es una mención de cada fase, no es que lo vamos a ver en vivo, porque ya le digo, eso sería toda una sesión de un paso a paso, ¿no? Aquí, donde me perdí, aquí estoy, sí. Bueno, ¿y por qué son importantes los artículos? Aquí conviene insistir en que publicar no es una actividad reservada exclusivamente a docentes universitarios de tiempo completo. Hay esa percepción, ¿no? Oh, eso es alguien que se la pasa comiendo libro todos los días, ¿no? Y es el único que puede escribir, mientras los demás pues nos dedicamos el día a día a hacer el esfuerzo para, bueno, conseguir el ingreso necesario para sobrevivir, ¿no? Eso no es así, ¿verdad? Eso es un mito. Un abogado laborista tiene acceso privilegiado a problemas vivos, conflictos de interpretación, reformas legales, decisiones contradictorias, nuevas formas de trabajo, eh, tensiones entre derechos fundamentales y poder empresarial, ¿no? Problemas sindicales y procesales. Todo esto que estoy mencionando, pues sale continuamente en los periódicos, ¿no? Un artículo permite ordenar ese conocimiento y hacerlo circular en una comunidad pues mucho más amplia, no solo para los expertos en el tema o abogados, sino a la comunidad en general, ¿no? Además, la publicación genera memoria académica. Esto es muy importante. Queda depositada en repositorios. La Universidad Especial de América tenemos un repositorio y tenemos una revista que se llama Redes, indexada en Latin Index, así que se invita a cualquiera de ustedes que quiera escribir para que pueda proponer su manuscrito. Una conferencia puede ser brillante, pero si no queda escrita, se pierde con facilidad. En cambio, un artículo puede ser leído, citado y discutido años después. Esa permanencia es parte del valor de escribir, ¿no? Además que, fíjense, es una manera también de demostrar que la persona está acostumbrada al pensamiento profundo, no al rutinario del día a día. Busca las referencias, peleas con ella y terminas con un resultado, ya, ¿verdad? Aplicas, 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 pero no hay pensamiento profundo. Entonces, la investigación y este ejercicio de la publicación, de ordenar las ideas y hacerlas ver y entender, pues de manera transparente, aportando una contribución y con una argumentación, pues importante, ¿no? ¿Verdad? Aplicando de estos niveles de pensamiento mental, según la taxonomía de Bloom, desde conocer, comprender, ¿verdad? Analizar, aplicar, esto, planificar y crear, ¿verdad? Pues todas estas fases son aplicadas y utilizadas a la hora de elaborar un artículo. Se promueve bastante el pensamiento crítico, el preguntar, el preguntar, el preguntar, que permite la evolución del ser humano. Porque si no preguntamos y preguntamos, no logramos cambiar las cosas. Y si no se cambian las cosas, pues no existiría el celular, ni podría existir la inteligencia artificial, ni podría existir el carro, ni existiría ahora mismo una teleconferencia, una videoconferencia. Entonces, estos son una de las pues, diferentes aportes, de entre muchos, sobre lo importante que es el que se anime, ¿no? A publicar todos sus hallazgos. Que quiero que quede claro, publicar un artículo no significa que tienes que descubrir algo súper, súper importante, ¿no? O sea, que tienes que descubrir la cura del cáncer, ¿verdad? O que tienes que descubrir si, ¿no? El último átomo existente por ahí, que solamente aquellos genios son los que pueden escribir cosas, ¿no? No necesariamente eso, hasta experiencias mínimas, pequeñas, sencillas. Si se aplica un método, ¿verdad? Un método riguroso, bien sustentado, más allá de la afirmación, una opinión,
pues vale la pena publicarlo y publicarlo en revistas que sean visibles, ¿verdad? Todo pues tiene su contexto, un contexto que puede ser generalizable o más local. Y bueno, eh, aquí tenemos que tener claro las diferencias, ¿no? Opinión profesional, ensayo jurídico y un artículo publicable, ¿está bien? Y hay que evitar estas confusiones. Un abogado puede tener una opinión profesional excelente y fundada en años de práctica, ¿no? Pero una revista revisada por pares no evalúa solamente la reputación del autor, evalúa si el manuscrito plantea un problema, si se delimitan las fuentes, si hay un método, si la argumentación es consistente, si la conclusión se desprende de análisis. El ensayo jurídico tiene una tradición muy importante, especialmente en el derecho, pero incluso el ensayo publicable debe demostrar disciplina. No basta con defender una posición, debe dialogar con una doctrina, jurisprudencia y normas, y debe explicar por qué esa posición es preferible a otras, ¿no? No solamente afirmar a partir de nuestro sesgo, de nuestros gustos o del impacto que ha tenido la vida, tanto social, cultural, familiar, política, en nosotros, sino saltar más allá y ser capaces de preguntarnos y autopreguntarnos y hacer reflexión interna de por qué es así y por qué no puede ser de otra manera. Y bueno, una publicación, un artículo, un manuscrito, no se escribe solo, surge de una investigación previa, ¿no? Y la publicación trata puede hacer un resumen o extraer un dato de esa investigación y publicarlo. También puede ser avances de una investigación. O sea, mi investigación puede demorar 5, 6, 7 años. Y más si tengo métodos empíricos que implica pues hacer entrevistas, ir al campo o esperar que ocurra un evento que puede demorar un año, por ejemplo, un referéndum o pues la publicación en la Gaceta de una ley, ¿no? Pues todo esto puede demorar un tiempo, ¿verdad? Y mientras tanto van recogiendo y adquiriendo nuevas evidencias que vale la pena publicar durante la investigación. Entonces, una investigación puede publicar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis publicaciones o 6 artículos o 7 artículos, no solamente uno. Y pueden ser avances hasta pues la publicación final cuando se entrega el informe final de la investigación y sus conclusiones. Y bueno, en una investigación se produce a partir de, ¿no? De formular una pregunta relevante y producir una respuesta mediante un procedimiento controlado. En derecho, el procedimiento no siempre es experimental ni estadístico. No quita que lo sea, no quita. Puede ser experimental y estadístico, ¿no? Pero no siempre necesariamente lo es. Eh, a menudo es documental, puede ser dogmático, que ahí a los que somos del área de ciencias más tradicionales, la palabra dogmático nos produce de una vez alergia, porque un dogma es como algo que es incontestable, inmutable, eterno, permanente e incuestionable. Y claro, eso va totalmente contra el sentido y el objetivo de la ciencia, que es evolucionar. Y evolucionas a partir de una tesis, a partir de una ley, a partir de una norma que ya deja de ser efectiva con el tiempo, una ley física, un evento fisiológico, biológico, eh, un, una conjetura matemática, y con el tiempo sufre de preguntas, 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 hasta que ya no puede responder, surge otro paradigma y surge otra propuesta que reemplaza la anterior. Y así es que la ciencia avanza, siempre retando a lo que hasta el momento se conoce. En cambio, un dogma no lo permite. Un dogma es como es y punto. No tiene ningún tipo de aceptación de pregunta o modificación o cambio. Ahora bien, eso no necesariamente funciona de esta manera en la parte legal. O sea, que eso lo veremos más adelante. Pero bueno, a menudo la investigación es documental, dogmática, hermenéutica o comparada. A ver si luego puedo poner un ejemplo sobre esto. Pero sigue siendo investigación si existe una pregunta clara, fuentes identificables de referencia. O sea, ustedes no se están inventando las cosas porque se le ocurre.
Hay otros autores, hay otras investigaciones, otros estudios, otras normas, ¿no? En Panamá, en otros lugares, en otros países. Y esas son las fuentes identificables que otros también, otros compañeros suyos pueden identificar, ¿no? Leer y comprobar. Además de incluir un método de análisis. ¿Cómo lo analizan? No es por inspiración. Bueno, al principio puede haber inspiración, pero tiene que traducirse en un método analítico y al final una conclusión, pero razonada. Ojo, que puede ser cierta o no, pero es razonada y surge de un método, análisis, unas evidencias, unas fuentes, ¿no? Un método, ¿verdad? No es por ocurrencia. El punto clave es que la investigación reduce la arbitrariedad. No se trata de decir, me parece, sino de mostrar cómo se llegó a una interpretación, ¿no? Eh, bueno, esto, sin querer mucho en mi vida de participar en audiencias, bueno, me he sido condenado a, ojo, no condenado a esto, me refiero como que a participar en bastante audiencias, ¿no? Como testimonio y todo eso. Dedica sabe por qué, no sé por qué mi vida ha sido rodeada de tantos abogados, si ese no es mi mundo, pero bueno, eso es lo que, eso es lo que he vivido y es muy poco que yo he escuchado en una audiencia que salga un abogado que dice, yo creo, a mí me parece, yo pienso que, ¿no? Eso no funciona. Hay que estar seguro de lo que se dice, aunque estés equivocado. ¿Está bien? Esto, y en vez de decir me parece, lo que uno tiene que es demostrar cómo se llegó a X interpretación. Interpretar no está mal, pero tienes que demostrar cómo llegaste a esa interpretación. Y todo esto a la hora de publicar se tiene que tener en cuenta. Todo lo que se escriba tiene que ser, pues, esto de manera rigurosa, no lo que yo creo o afirmo o pienso. En derecho, por ejemplo, en el derecho laboral, esto puede implicar examinar el Código del Trabajo, la Constitución, los convenios de la OIT, sentencias, doctrina especializada, ¿no? Y experiencias comparadas que ustedes, pues, ya conocen seguramente de manera muy extensa, ¿no? Así que siempre se presenta problema, pregunta, método, análisis y tesis y ya vemos cómo estamos extrayendo estos elementos que son transversales a cualquier investigación con cierta rigurosidad. ¿Está bien? Y bueno, es importante para, bueno, ¿y esto de evidencia qué es, no? Evidencia en otro tipo de investigaciones, pues esto son, pueden ser objetos ubicados en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Fenómenos en el mundo social, pues pueden surgir, pues precisamente de la subjetividad de las personas, entrevistas, encuestas. En el mundo tecnológico son aquellos prototipos, ¿no? Medios electrónicos, ¿verdad? Que pues esto se le aplica algún tipo de intervención y pues resulta algo, ¿no? Y entonces ese algo es la evidencia que se apoya para sustentar pues algún tipo de conclusión. En este caso, la evidencia, en nuestro caso, aquí en el mundo, pues esto del gremio, el cual estamos aquí compartiendo estos momentos, pues muchas veces son textos normativos, fallos, doctrina y criterios de interpretación. Conocimiento no riguroso versus conocimiento publicable. Importante. Ahí se me fue publicable y publicable dos veces. Ok. Eh, no estamos diciendo que el conocimiento profesional no valga. Ojo. Al contrario, muchas investigaciones nacen de una intuición profesional. Intuición. Pero la publicación exige transformar esa intuición en un texto controlado. Un tema amplio se convierte en un tema delimitado, ¿verdad? No pueden poner un título como esto, derechos laborales. O sea, eh, ¿a qué te refieres exactamente? ¿De Panamá? ¿Del mundo entero? O sea, tienes que delimitar un poco más, porque lo vas a hacer tan genérico que seguramente vas a tener que escribir un libro, no un artículo. ¿Y qué exactamente derecho laboral, qué cosa del derecho laboral te preocupa? ¿Cuál es la parte que te preocupa? Tienes que delimitarlo, aterrizarlo. De ahí surge entonces la identificación del problema o de la necesidad que quieres explicar, hacerte la pregunta o el planteamiento del problema y de ahí empiezas a desarrollar tu artículo, ¿verdad? Recoges las evidencias, pues tienes una hipótesis de
cuál sería la respuesta a esa pregunta, pero es una hipótesis nada más, una conjetura, recoger las evidencias y al final establecerá si esa conjetura es correcta o no es correcta mediante pues la demostración de los resultados, una discusión o comparación con los resultados de otros autores y la conclusión. Entonces, eh, mm, las citas aisladas se convierten en fuentes seleccionadas, la descripción se convierte en análisis, la autoridad personal se convierte en argumento trazable y una conclusión general se convierte en una tesis defendible. Aquí está la parte importante. Tesis defendible. La pregunta que debe hacerse el autor es, ¿un lector externo puede seguir mi camino de razonamiento y entender por qué llegó a esta conclusión? ¿No? Repito una vez más la diferencia entre no riguroso y riguroso. Riguroso está un problema delimitado claramente, no es algo así muy genérico. Hay unas fuentes claras, hay un análisis, no solo una descripción o hablar sobre, hay un argumento trazable. Aquí pues entra pues el tema de la lógica, ¿verdad? Formas de argumentar, evitar los sesgos y las falacias, ¿no? Se utilizan mucho las falacias. Aquel que ha leído sobre filosofía sabe a qué me refiero. Y la tesis son defendibles. Ojo, cuando dice defendibles, es que se pueden defender. No significa que tengas razón o no. Puede ser que la defiendas ante un grupo en el año 2026, pero ya en el 2027 pierdas tus argumentos. Pero tanto en una como la otra la estás defendiendo, son defendibles. En la ciencia se le dice comprobables, ¿no? Quieres comprobar un fenómeno, pero tiene que ser comprobable, ya sea para comprobar que es cierto o comprobar que es falso, pero es comprobable. Aquello que no es comprobable no es del área, no es un conocimiento científico, es otro tipo de conocimiento, pero no es conocimiento científico. Conocimientos no científicos son religioso, por ejemplo, político, aunque le quieran meter algo tal, la pasión por un juego deportivo, tradiciones y otro tipo de conocimientos, no sé, puede ser los que creen en el horóscopo, la astrología en vez de la astronomía. Esos son también otros conocimientos, digamos, generales, ¿no? Pero no son comprobables. O sea, no vas a entrar a discutir si lo puedes demostrar o no, si existe o no existe. Si no puedes demostrar que existe, no significa que no existe. Y si no puedes demostrar que no existe, eso no significa que existe. Simplemente no se puede demostrar. Queda en la esfera de la creencia, de la fe, de la superstición, de como le quieran decir. Pero no es parte del conocimiento científico. El conocimiento científico es aquel que es comprobable, que es falsable. Falsable es que yo puedo intentar refutarlo y con el tiempo quedará refutado porque si no, no habría evolución, ¿verdad? Puedo refutarlo con el tiempo. ¿Pueden ahora volar los vehículos, los carros? No, pero en el tiempo sí puede ocurrir. O por ahora no, aunque por ahí haya un par de prototipos. Lo mismo si vamos acá al tema de defendible. Aquello que no es defendible independientemente si su resultado es correcto o no, si lograste defenderlo o no. Si no es defendible, no es parte del conocimiento riguroso. ¿Ok? No puedo defender la tesis de la ley basada en Dios, por ejemplo. El Dios cualquiera, ¿eh? No estoy hablando de uno particular. Porque tengo que defender, es indefendible. Simplemente lo dice un libro, se afirma y punto, es dogmático. Entonces, esa no es nuestra área, no es nuestra área. Simplemente se asume por autoridad que es así y se acabó, ¿verdad? Entonces, esa no es nuestra área. En el mundo de la ciencia es comprobable, por ejemplo, el concepto de Dios, no, no es comprobable. Puede existir como no puede existir, por lo tanto no es comprobable. No está ubicado en el espacio y el tiempo. No son objetos ubicados en el espacio y el tiempo. Entonces son dos áreas diferentes. Ahora bien, hay revistas dedicadas a teología, a la filosofía, ¿verdad? Que en donde pues se permite mediante algún tipo de argumentación pues un poquito más rigurosa, pero no tanto como la que estamos
tratando en la actualidad y que le pueda ser aceptado en una publicación de académica o científica. Bueno, seguimos para salir de este debate y entramos, a ver, el artículo jurídico también puede ser científico, sí, ¿no? Y esto es un punto importante. A veces se piensa que lo científico es únicamente lo cuantitativo o lo experimental, pero en las ciencias jurídicas el rigor se expresa de otra manera. La investigación jurídico-dogmática estudia normas, instituciones, principios, doctrina y jurisprudencia. ¿Ok? Su producto no es una medición de laboratorio, es cierto, sino una interpretación sistemática, una clasificación, una crítica o una propuesta. Eso no lo hace menos rigurosa. La obliga a ser rigurosa con sus propias reglas. Debe explicar qué fuentes analizas, por qué las seleccionaste. No es que me gusta este autor y me gusta esto. No, no. Tendrás que explicar por qué te gusta. ¿Qué método interpretativo utiliza? ¿Y cómo llega a su tesis? O sea, a su conclusión, ¿no? ¿Cómo llega a su tesis? Y la parte importante propone una respuesta razonada y discutible. Si no se puede discutir, esto no es riguroso. Simplemente es un dogma de fe y se acabó. Eso ya es otro foro, eso es otro entorno, ni malo, ni bueno, ni nada, simplemente es diferente, ¿no? Entonces, es simplemente diferente. Bueno, ¿y qué investigan los laboralistas? Ok, aquí es donde me puedo equivocar, pero he tratado de estos elementos transversales a toda publicación científica, académica, insertarla, ¿no? En el mundo de nuestros abogados, que conozco bastante de ellos, ¿no? Y los escucho. He intentado, pues, hacer este aporte como una guía, pero eso no quita ni excluye que haya otras, pues, formas de pensar y hacer, pero esto puede ser un arranque, ¿ok? Puede ser un arranque, ¿está bien? Eh, bueno, en el derecho del trabajo tiene líneas clásicas y líneas emergentes, ¿no? Clásicas es la que escuchamos constantemente, ¿verdad? El tema laboral es algo que constantemente está en los medios, pero ojo, hay pues líneas clásicas, pero hay líneas emergentes, ¿no? Esto del teletrabajo, ¿no? Esto de utilizar la inteligencia artificial y los algoritmos, ¿verdad? Y cómo impacta en el trabajo. Si hoy en día lo que uno más escucha por estos medios, ¿no? De CNN y la prensa y la estrella y qué sé yo, otros más, que la IA va a quitarle el trabajo a todo el mundo, ¿no? Entonces es un tema evidentemente de laboral y por tanto genera interés en los abogados dedicados a esta especialidad. Esto es lo que me refiero a lo que son eh, eh, los, las líneas emergentes, ¿okay? Que no solamente es basado que estar como en lo que hemos conocido toda la vida, ¿verdad? Pero hay que empezar a atender estas líneas emergentes que acabo de explicarles, ¿no? Y ya le digo, las clásicas pues incluyen el contrato de trabajo, la subordinación, el despido, ¿no? El famoso despido, el salario, la jornada, la libertad sindical, y de esto hemos visto hace un año todo un tema, la negociación colectiva, la huelga y el proceso laboral. Estos son temas que constantemente surgen en los medios. Y bueno, acabo de decirle los emergentes, que incluyen plataformas digitales, teletrabajo, inteligencia artificial, vigilancia electrónica, salud mental, inclusive género, sí, género, cuidados y nuevas formas de precariedad. Este es un tema interesante, las nuevas formas de precariedad. En Panamá también pueden ser relevantes temas como empleo público, el canal, trabajadores migrantes, derecho marítimo laboral, ¿no? Tercerización, empresas multinacionales y cumplimiento de los convenios de la OIT. Bueno, la minería y toda una serie de condiciones laborales que eso implica. La clave es que un artículo no empieza con quiero escribir sobre teletrabajo, sino con una tensión concreta de ese tema. O sea, no, bueno, sí, teletrabajo, voy a hablar, no. ¿Qué tensión produce el teletrabajo
que vale la pena investigar, meterse en esa brecha que nadie ha visto ni nadie ha leído, profundamente, y no es que voy a describir qué es el teletrabajo, sino pues posibles efectos, ¿no? Posibles situaciones que no se están considerando ni viendo, ni son tan evidentes, pero están existiendo, están creciendo y tienen algún tipo de impacto. Y bueno, líneas que hoy dialogan con la región. Líneas de investigación, ¿no? Como cualquier tipo de otra área de conocimiento, ¿no? Aquí, pues también tenemos en el área de la agenda laboral latinoamericana líneas de investigación interesantes. Y es algo que tendrán que ustedes, pues, establecer en su momento, una línea de investigación, la cual se adopta, eso no quita que puedan tener otras líneas y trabajar en conjunto con otros compañeros, pero por en general adoptamos una línea de investigación. Por ejemplo, la mía de inteligencia artificial, concretamente aplicado a la docencia, porque inteligencia artificial es algo pues enorme, ¿verdad? Aplicada en la docencia como asistente docente. Es así, puntual. Y línea de investigación, en lo que estamos, en el tema que estamos, el objeto de estudio que estamos aquí viendo en esta charla, pues líneas, pues tenemos teletrabajo, desconexión digital y control de jornada, ¿no? O plataformas digitales, autonomía, dependencia. Estos son ejemplos, ¿eh? Ejemplos de líneas de investigación. Género, cuidados, acoso y discriminación en el trabajo, libertad sindical y negociación colectiva en contextos cambiantes. Esta parte de contextos cambiantes es cada vez, toma más relevancia. Lo que hoy ya hemos establecido, lo más probable es que en 6 meses va a cambiar por las condiciones de cambio social, tecnológicos, económicos, de todo tipo. Derechos fundamentales frente al poder de dirección empresarial. Y bueno, estos son ejemplos de línea de investigación, ¿no? Entre muchas más que pues he podido leer en diferentes artículos publicados en diferentes revistas, ¿no? Que se dedican pues a publicar, que ya veremos más adelante, que se dedican a publicar estos temas. Bueno, en Panamá, ¿verdad? Ejemplos reales de publicaciones cercanas. Aquí vamos a ver algunas publicaciones, pero después que termine la presentación, se lo mostraré en el navegador, ¿no? Eh, Tenemos un artículo interesante que es el artículo sobre libertad sindical en el Código de Trabajo en 1972. Es un buen ejemplo de ensayo jurídico con enfoque analítico. Otro ejemplo en México, ¿no? Que este lo he descargado y lo vamos a ver si se nos da tiempo a hacer un análisis rápido. ¿Qué hora es? Uy, ok. Que es sobre tiempo, teletrabajo y desconexión digital. Muy interesante. Este es un artículo de la revista latinoamericana de Derecho Social, el de la libertad sindical en el Código de Trabajo de 1972. Pues un ensayo en Sapientia. También vamos a ver esa revista. Eh, Otro artículo, Plataforma Digital y Empleo Doméstico, publicado un artículo en Ley Social, esta es española, ¿no? Sobre plataforma y trabajo decente en un sector precario. En Argentina, este es un artículo, trabajo en plataforma en Argentina, ¿no? En la revista llamada Cuadernos de Relaciones Laborales, que trata sobre perfil, expectativa y condiciones laborales, ¿ok? Y este artículo, el otro artículo, acá, que se me va el mouse, Desconexión Digital, Nuevos Derechos, Viejos Contenidos, que es una reflexión comparada sobre naturaleza y regulación del derecho a desconexión. Voy a acelerar un poquito, ¿ok? Y bueno, ¿cómo piensa un artículo jurídico laboral? ¿Está bien? Eh, Podemos verlo como una especie de algoritmo para un artículo jurídico laboral, ¿no? Primero aparece una situación problemática, ¿no? Un vacío, una contradicción, una reforma, un fallo, una norma insuficiente, una sentencia discutible, ¿ok? Bueno, bueno, una reforma mal diseñada, hay que ser pues bastante valiente para afirmarlo, o una realidad que no encaja bien en la categoría jurídica existente. Bueno, ahí tenemos identificado una situación problemática a partir de la cual ustedes ya pueden empezar a tratar de
desarrollar su investigación. Pero hay que establecer entonces cuál es la pregunta jurídica. Hay que formularla, ¿no? Que sea delimitable y sobre todo discutible, que se pueda discutir. Después se define el corpus documental. ¿Qué normas, qué fallos, qué doctrina, qué convenios, qué comparaciones? ¿No? Ahí hay que pues, hacer parte de la investigación, recoger todas esas evidencias. ¿No? Se arma un repositorio, ya sea en su Google Drive, si quieren, para que no se le pierda en la computadora o en su computadora, ¿no? Es un trabajo que puede tomar mucho tiempo porque hay mucha lectura, ¿verdad? Mucho análisis y a partir de ahí, pues, enseguida tiene que declarar cuál es el método que va a utilizar. Hermenéutico, dogmático, jurisprudencial, comparado, histórico, sociojurídico, realmente hay bastantes más. Finalmente, el artículo defiende una tesis, ¿no? La tesis es lo que realmente el artículo aporta, es la contribución, es la novedad. Sin tesis, el texto corre el riesgo de ser una monografía descriptiva. Y por supuesto, pues no se lo van a aceptar. Dirán, esto es una monografía. ¿Está bien? Entonces, problema, fuentes, análisis y conclusión. Esa es la línea de pensamiento. Y bueno, metodologías habituales en el derecho laboral, sin excluir el resto, ¿no? Estas son algunas que he podido recoger porque veo que se repiten bastante, ¿no? Se repiten bastante. Esto, eh, algunas veces nos quejamos con nuestros métodos, pues, del área de social o de la física, la química, biológicas, ¿no? Nos gusta, pues, tratar de identificar el tipo de investigaciones o su enfoque, ¿no? Que si es una investigación, eh, cuando queremos definir, pues, la investigación en derecho laboral, que es una investigación cualitativa, descriptiva y documental. Pudiera ser correcta. Pero estamos utilizando autores como Sampieri para tratar de encajar. Pero Sampieri realmente está orientado a hacer una taxonomía de lo que es una clasificación de lo que es la investigación en la área sobre todo social, administrativa, salud, pero no destaca. Por eso es que aquí pues hay autores que yo les recomiendo que busquen autores que desarrollen con más propiedad la metodología de investigación en el área del derecho laboral, que por supuesto no pretendemos aquí verlo. Aquí solamente pues es una pequeña charla, como ya le dije, sobre cómo podemos construir de manera esquemática y estructurada, ¿no? Una publicación académica o científica, ¿no? En este objeto de estudio que es el derecho laboral. No obstante, podemos nombrar algunas de las metodologías, ¿no? Que, que es mejor decir investigación jurídica dogmática de diseño documental con método hermenéutico y sistemática basada en el análisis y legislación panameña, por ejemplo, ¿no? Convenios de la OIT, jurisprudencia de la sala y doctrina especializada. Si queremos definir cómo es la investigación, porque hay que definirla, hay una sección que dice método y hay que definirlo, ¿no? Entonces, un ejemplo es, como acabo de decirles, investigación jurídica dogmática de diseño documental con método hermenéutico y sistemático basada en el análisis y legislación panameña, convenio de la OIT, jurisprudencia de la sala correspondiente, creo que es la sala tercera, que trata sobre el tema administrativo, y de doctrina especializada, ¿no? Si hay comparación, se debe explicar con qué país y por qué. Si hay un análisis jurisprudencial, no me logro aprenderme de memoria la palabra, se deben indicar criterios de selección de sentencias. Si hay entrevista o expedientes, ya entramos en un enfoque sociojurídico, ¿no? Que exige mayores detalles éticos y metodológicos, ¿no? Porque ahí pues surgen las entrevistas, los cuestionarios, ¿no? Y la aceptación pues del objeto de estudio que es un ser humano, de que acepta pues entrar y aceptar los resultados de esa investigación. Entonces aquí pues le estoy presentando pues diferentes enfoques, jurídico dogmático, sobre todo pues hace referencia a categorías, principios e instituciones, documental, recoge pues normas, doctrinas, sentencias, OIT, pues saben que la Organización Internacional del Trabajo pues sirve mucho
de referencia normativa a nivel internacional a partir de los acuerdos, ¿no? Hermenéutica, que busca, pues, tratar de entender el sentido y alcance de las disposiciones. Recuerden que todos estos contenidos están en el mundo de las leyes, están realizadas por seres humanos y son escritos que surgen de pensamientos y de ideas. Y es imposible que, por mucho que se pongan de acuerdo las personas, de que a la hora de escribir, ese grupo de personas, 30, 40, 50, 60 personas o en una asamblea, realmente lo que escriban, ¿verdad? Eh, el resto de los 4 o 5 millones de las otras personas que lo leen perciban de la misma manera que con la intención que escribieron, con el sentido que le dieron aquellos 70 o 40 al escribir la norma. Es imposible, es imposible que todos perciban de la misma manera. Por eso es que la hermenéutica trata de, pues, hacer estos análisis e interpretar con sentido y alcance las disposiciones existentes cuando existen laguna o discusión o no hay consenso. Luego, el método jurisprudencial, que se trata pues de líneas, cambios, contradicciones, resolverlas. La comparada, Panamá frente a otro sistema, ¿okay? Sociojurídica, entrevistas, casos, expedientes, datos. Esta es más parecida a lo que es la investigación en el área del conocimiento social, ¿no? Social o sociología. Ok, entonces, de tema a un problema publicable. Vamos a ya entrar, pues, como un ejemplo, ¿no? Ok, un tema amplio, que es el teletrabajo en Panamá, es demasiado amplio, muy amplio, pero puede dar un lugar, un libro, una clase, una charla, puede dar lugar a eso, pero no necesariamente un artículo. El problema publicable delimita, ¿no? Hay que delimitarlo. Entonces, al delimitarlo podemos establecer lo siguiente: la suficiencia de la regulación panameña sobre desconexión digital en el trabajo, análisis jurídico comparado con España. Ahora bien, ahora sí, ese tema tan amplio aterriza en un problema publicable que se delimita al definir el problema que quiere el autor puede desarrollar, ¿no? Se delimita a la desconexión digital suficiente de la suficiencia de la regulación panameña y comparación con España. Esos tres conceptos son los que se quiere desarrollar. Esa formulación ya anuncia qué se evaluará, desde dónde y con qué propósito. Para cualquier tema laboral puede hacerse el mismo ejercicio. Por ejemplo, eh, no establecer no acoso, acoso laboral. Sí, eso es muy amplio. Pero podemos mencionar la prueba del acoso laboral en los procesos de tutela de derechos fundamentales, ¿verdad? O reemplazar algo tan general, libertad sindical, y reducirlo, delimitarlo a límites jurisprudenciales a la protección de la libertad sindical en Panamá, ¿no? Y poner ahí, pues, a leer la jurisprudencia de la sala tercera o de la sala que correspondan. Acuerden que aquí yo soy ignorante y puedo estar citando cosas que no son, pero ya delimitan, y el estudio será ir a la biblioteca y reunir toda esa jurisprudencia y empezar, pues, a hacer un estudio que puede ser hermenéutico y sacar las conclusiones, ¿no? Bueno, esas jurisprudencias, hay contradicción de hace 5 años con la actual. ¿Por qué por qué esa contradicción? ¿Por qué surgen? ¿Por qué ocurren? ¿Qué eventos le dan para que haya diferencias? Si hay el contexto, hace 5 años hay un contexto social diferente en cuanto al aspecto de la libertad sindical con respecto al actual, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos nosotros preguntas de control. ¿Qué tensión concreta vamos a resolver? ¿Cuál es mi corpus normativo jurisprudencial que voy a utilizar? ¿Qué aporto que no sea obvio? Esta pregunta última, yo no sé si puedo dibujar aquí, esto de aquí, sí, mira, qué chévere. Ok, esta es la parte en la que muchas de las revistas le van a pedir que al inicio, después del resumen, a continuación, incluya cuál es la contribución o la novedad, ¿no? Y ahí hay todo un desafío. Y hay todo un desafío ahí. Tienes que decir, ¿qué es lo que estás contribuyendo a ese objetivo del estudio? ¿Cuál es la novedad? No importa que sea correcta o no sea correcta, la idea es que sea correcta, pero puede ser refutada por otros autores a los 2 o 3 meses. No pasa nada, no pasa nada. Pero ¿qué aportas? Que no sea obvio, que no sea trivial, que sea evidente.
¿ok? Entonces esta parte es muy importante. A ver, seguimos. Ok, ya entrando a lo que es la estructura usual de un artículo, puse jurídico publicable, pero realmente cualquier otro artículo, ¿no? ¿No? Tenemos, eh, y en estos temas se suele hablar del IMRID puro, ¿verdad? Que es introducción, método, resultado y discusión. Son como cuatro elementos que tienen que, de alguna manera, desarrollarse dentro de la publicación, ¿verdad? Pero lo que suele ocurrir, y lo vamos a ver ahí con un par de ejemplos al final, si no me paran ya, que están hablando demasiado. Título, resumen de palabras claves, tiene que tener un resumen. Las palabras claves son muy importantes porque le va a dar visibilidad, ¿no?, a su artículo a la hora de que otros colegas busquen sobre la línea de investigación que son similares a ustedes, pues encuentran su artículo y, por supuesto, al serlo visible puede ser citado y, claro, le da mayor, ¿cómo se dice?, ranking a su publicación, ¿no? Le da mayor visibilidad, mayor aporte y, por supuesto, también aporta a otros colegas que pueden citar su artículo en el de ellos. Hay una introducción basada sobre todo en el antecedente, la definición del problema, de la cuestión, los objetivos del estudio, qué van a contribuir, el estado de la cuestión, esto es, bueno, qué estudios hay actualmente, qué ocurre en la actualidad con lo que usted está haciendo, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay de hace unos años al actual? Bueno, en fin, ¿qué hay ahora reciente? Por general se utilizan referencias de otros autores no mayores de 5 años de antigüedad, sino que sean los más recientes. El marco normativo conceptual que vaya a utilizar, la metodología, que ya hemos visto algunos métodos, el análisis jurídico, la discusión, que es la comparación con otros colegas, en contraste con ellos, no significa que va a estar de acuerdo con ellos, pero es importante que haga el contraste con ellos, sus conclusiones o su tesis y, por supuesto, incluir la referencia bibliográfica que ha utilizado en el que es el escrito, ¿no? Déjenme ver aquí. Ahí está. La estructura, por tanto, esto lo que estamos viendo aquí es una promesa de orden. Orden. El lector sabe dónde está el problema, dónde está el método y dónde está el aporte. Y todo, estos elementos tienen que ser coherentes. No podemos establecer un título, escribir un título que no tiene nada que ver con la introducción, que no tiene nada que ver con el análisis ni la conclusión. Estamos hablando de, por ejemplo, del teletrabajo y termina hablando de la ley sindical. O sea, eh, tiene que haber coherencia, mucha coherencia, ¿ok? Seguimos. Y bueno, haciendo pues, ya voy a acelerar un poco, ¿verdad? En cuanto a los diferentes elementos que les estoy presentando, el título, ¿verdad? El título debe contener el problema, variable jurídica o institución y delimitación. O sea, tiene que ser parte del título, ¿no? Es importante este aspecto. No debe ser una etiqueta general, debe informar al lector de qué se trata realmente el artículo y qué delimitación tiene. ¿Está bien? Es importante, o sea, no incluyan nada en el título y, por supuesto, hay títulos que tienen un tamaño muy establecido, no pueden sobrepasar de él. Eso cuando entren a la revista y vean los requisitos que pide la revista, que debe, entonces ahí le dice, el título tiene que cumplir esto y esto y estas condiciones, ¿ok? Hay títulos que son exagerados, prácticamente es todo el artículo, ¿no? En la academia somos muy dados a eso, poner títulos extensos, exagerados y no dejamos nada para el resto del cuerpo del manuscrito. Bueno, en cuanto al resumen, es todavía más importante, muy importante. Muchos editores y evaluadores deciden si un artículo parece serio leyendo solamente el título y el resumen. Es más, si la revista trata sobre, eh, por ejemplo, eh, conf conflicto laboral y ustedes le mandan algo de teletrabajo, no está especializada en el trabajo, sino en el conflicto laboral, estoy inventando aquí, se lo va a rechazar. No porque su artículo sea malo, sino que la revista no está especializada en ese subtema. Hay revistas que son muy especializadas en un tema muy concreto y no te aceptan lo demás. Y hay otras que son sumamente genéricas. Manda todo el tema que quieras. Eso sí, bien estructurado.
Entonces, los editores, cuando reciben su documento, se fijan mucho en el título y resumen para definir si hacen una preaprobación para que vaya a la fase de revisión o se lo rechazan. El 60-70%, el 80% de los rechazos se basa en la preaprobación. O sea, al primer vistazo, a la primera mirada del editor, que es el jefe de la revista, él decide si se rechaza o no. Ahí es donde la mayoría de ellos se rechazan. Y ve que no lleva la estructura correcta, el tamaño de la letra, los márgenes correctos, las tablas como deben construirse, las imágenes, la resolución de las imágenes, ¿verdad? Las separaciones, los títulos, subtítulos, si es estilo APA, si es estilo Chicago, ¿no? En la referencia de las citas, ¿verdad? Revisa inmediatamente si utiliza pronombres personales. En ninguno de estos artículos usted puede utilizar yo, nosotros, ellos, vosotros, nuestro, ¿no? Tiene que decir, el estudio indica que, así, por ejemplo, el resultado logró que, en la discusión se demostró que, ¿no? Hay ciertas palabras que llamamos cadenas que van encadenando una frase tras otra, un párrafo tras otro, sin utilizar los pronombres personales. Entonces, donde el editor vea yo o mi investigación, o yo pienso que, o pon una palabra como yo pienso, yo creo, bueno, ahí mismo ya va para afuera. Ni lo van a leer el resto. Entonces, importante claramente escoger el título y el resumen. El resumen incluye problema, objetivo, método, hallazgo y conclusión. Ojo, una referencia, no es que la desarrolle. Y tiene que estar resumido en 150 a 250 palabras, según qué tipo de revista, ¿no? También incluir las palabras claves, teletrabajo, desconexión digital, jornada, derecho laboral. Palabras claves no es que es una sola, pueden ser dos o tres palabras, pero que ayudan a indexar la revista en líneas de investigación que pueden ser fácilmente encontrables por el Google académico y por otros motores o buscadores de artículos en diferentes revistas o fuentes, inclusive repositorios universitarios, ¿no? Entonces, un título débil es la libertad sindical. Un título fuerte es la protección de la libertad sindical en el Código de Trabajo panameño, tensiones entre norma y aplicación. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a título, resumen y palabra clave. En cuanto a la introducción, ¿verdad? Tiene una función estratégica, ¿ok? Ubicar al lector y justificar el artículo. Debe responder por qué importa este problema, qué pregunta se hará, qué objetivo tiene el texto, qué tesis se defenderá, cómo se organizará el artículo, el estado de la cuestión. Bueno, en nuestro mundo de la área de la ciencia más de computacional, biológica, de la salud, social, educación, se le dice el estado del arte, ¿no? Pero también se le puede decir perfectamente el estado de la cuestión. Ahí se revisa qué se ha dicho antes. En el derecho laboral puede implicar la doctrina nacional o una doctrina comparada, informe de organismos internacionales, sentencias importantes, debates actuales. Un error frecuente es usar el estado de la cuestión como una lista de autores. Y ahí metemos una cantidad de autores tras autores tras autores. ¡Wow! La verdad es que se ha metido a la biblioteca y ha leído bastante, pero eso es lo único que me ha demostrado. Solo que ha leído bastante. O sea, no hay que exagerar, hay que extraer a aquellos que realmente hacen un aporte concreto al artículo, ¿no? Entonces, ojo con exagerar agregando fuentes innecesarias. Lo correcto es organizar posiciones. Por ejemplo, ¿quién sostiene qué? ¿Qué desacuerdos existen y qué falta por resolver, ¿no? Entonces, aquí tenemos una introducción, contexto, problema, pregunta, objetivo, tesis preliminar, mapa del artículo. Y el estado de la cuestión se refiere a autores claves, posiciones doctrinales, vacíos que existen, tensiones, o sea, discusiones, dudas, ¿no? Donde no hay acuerdo, no hay, eh, ¿cómo se llama? Pues cuando todos están de acuerdo sobre algo, consenso, y lo que falta por discutir. En cuanto a la marco normativo, metodología y análisis, recuerden que estos son partes de lo que acabamos de mostrar de los pasos a pasos de las fases a la hora de escribir el artículo. El marco normativo no debe ser una reproducción extensa del código de la ley. Esto lo he visto
muchas veces. Ahí va a recitar todo el código, toda la ley, toda la jurisprudencia, ahí va, y ahí va, y ahí va. Y se piensa que con aportar algo que ya existe, que con un simple enlace hoy en día es suficiente, como que le da más valor, le da más potencia a lo que estás escribiendo y al final lo que uno escribe son 5 o 6 líneas y listo. Esto se da cuenta enseguida un experto y lo echa para atrás. Me quieres abrumar con mucha información que ya yo sé, que está en YouTube, que está en la Gaceta, que está en un repositorio de diferentes órganos judiciales. O sea, ¿qué quieres hacer abrumándome con eso? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, es importante citarlos, ¿no? La Constitución, Código de Trabajo, leyes especiales, convenio OIT, doctrina base. Y también, por supuesto, estamos hablando de ¿qué? La metodología, ¿no? Tipo de investigación, fuentes, criterio de selección, técnica de análisis y límites. Los criterios de selección, ¿por qué ha escogido ese código, esa ley, ese convenio, esa doctrina? ¿Por qué esa parte de la Constitución? Tiene que explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es evidente y no hay otra cosa. Bueno, pues póngalo así. Es evidente y no hay otra cosa, ¿verdad? Tienen que justificar siempre en cada una de las palabras, letras y comas de ese artículo por qué lo escogió. Ahí es donde nos explota el cerebro. Da una enorme pereza y dice, ¿pero para qué? ¿Qué aburrimiento? Bueno, eh, pero seguramente será la mejor manera de que le publiquen y que sea bastante aplaudido por el resto de los colegas porque saben que usted no está echando ningún cuento ahí. ¿Ok? Y la parte del análisis jurídico. Aquí es donde viene pues la parte pues, que destaca, ¿no? El pensamiento profundo, ¿no? Que es ya de su propio aporte, de su propia subjetividad. Esta es la parte subjetiva, no empírica de la investigación, que es la interpretación de las fuentes y construcción progresiva de la respuesta. Ahí es donde se tiene que lucir, ahí es donde usted es la estrella, ¿verdad? Ese es su aporte. Puede estar equivocado o no, pero ese es su aporte. Pero ojo, surge de una metodología, de un marco, ¿no? De un método riguroso. Y seguimos con la siguiente parte del artículo, la discusión y las conclusiones. Importantísimo. Como le dije, está la parte subjetiva, no empírica del documento, ¿no? Ahí es donde viene su mente brillante, ¿no? Que a partir de evidencias, pues empieza el debate dentro del artículo. ¿Sí? Y es que la discusión y las conclusiones suelen confundirse. La discusión compara el hallazgo o la tesis con otras posiciones. ¿Ok? Por ejemplo, si el artículo sostiene que Panamá requiere una regulación expresa de la desconexión digital, la discusión debe explicar por qué esa solución es mejor que dejar el problema a la interpretación general de la jornada o el descanso. Bien, en cambio las conclusiones deben responder directamente a la pregunta. No deben repetir todo el artículo ni introducir autores nuevos. Deben ser claras, numerables y coherentes con los objetivos, ¿no? Un evaluador valora mucho que las conclusiones no prometan más de lo que el análisis realmente demostró. Esto es lo que le llamo yo la coherencia del artículo. No estés inventando cosas que se supone que en el análisis no lo has tratado. Tiene que haber coherencia. Mira para atrás. Ah, que te inspiraste en las conclusiones. Vuelta para atrás, ¿no? Porque la construcción de una publicación es evolutiva. Es un prototipo primero, luego un segundo prototipo, luego un tercer prototipo, luego un cuarto prototipo. Pero cada modificación en alguna de las secciones implica que las anteriores tienen que ser modificadas. Las anteriores y ajustar las que vienen posteriores. O sea, no es algo que uno se sienta, escribe y ya está. No, sufre modificaciones constantes. ¿Ok? Bueno, aquí un ejemplo desglosado de teletrabajo y desconexión digital. Disculpen que me he buscado un tema que es ya más como cercano al mundo de las áreas computacionales de informática, ¿no? Es como el punto común, ¿no? Una intersección entre el mundo laboral y el de informática, ¿verdad? Por eso lo he escogido para que ambas partes pues podamos hablar de un tema familiar, ¿verdad? Por eso escogí el teletrabajo y desconexión digital. Bueno, un título posible. La desconexión digital en el talabrajo panameño. Análisis jurídico y comparación con el modelo español.
Un ejemplo. Planteamiento del problema. La ley regula teletrabajo, pero puede no proteger suficientemente el descanso digital. De aquí surge una pregunta. ¿Es suficiente la regulación panameña frente a estándares comparados? Objetivo, analizar el alcance jurídico y proponer criterios de mejora. Ese es el objetivo del estudio, a partir del problema y la pregunta. Método, utilizaremos el método dogmático documental y comparado Panamá y España. ¿Y qué fuentes vamos a utilizar? El código, la ley especial, doctrina, jurisprudencia, OIT, norma española. ¿Ok? Y bueno, la matriz mínima antes de escribir. La matriz mínima, porque, bueno, vuelvo y repito, no da tiempo que esto tiene también como su ciencia, ¿no? Hay que hacer una matriz de coherencia, ¿verdad? También una identificación de variables, ¿verdad? De dimensiones, de indicadores, hay todo un tema sobre esto, pero ya es dentro de lo que es la investigación en sí. Realmente en la publicación científica o académica no se agregan estos elementos, dado que es muy difícil que le permitan que un artículo pase más de 12 o 13 páginas. Hay algunos que dicen, escribe lo que quieras, pero como que no. Entonces ya no es un artículo, es un libro, ¿verdad? Pero por general oscilan entre 8, 12, 13, máximo 16 páginas, ¿ok? A un tamaño de 12, algunos 14, depende, ¿no? Y también está, pues, el tema del formateo, los márgenes izquierda, derecha y tal. La cosa es que no debe exceder de cierta cantidad y estamos hablando incluido, ¿no? La referencia bibliográfica que puede salir una página entera citándolas, aunque hoy modernamente cada vez se está pidiendo restringir el tema del abuso de incluir referencias bibliográficas, ¿no? Que se vaya de 8 páginas, 4 páginas de referencia bibliográfica, es un total absurdo. Entonces, hay una matriz mínima antes de escribir, ¿no? Esto es una propuesta, ¿está bien? El tema, ¿no? En este caso, el teletrabajo y la función en el artículo, pues ubica la materia. Aquí, pues, estamos ubicando la materia. El problema, la pregunta, el método y la tesis. ¿Ok? Esto es como una matriz mínima que le sirve de guía para poder ya considerar una estrategia de iniciar su trabajo a partir de la investigación que ya han hecho. ¿Ok? Entonces, evita dos errores principalmente. Empezar a escribir sin pregunta y acumular citas sin tesis. Como ven, estamos hablando ya de una metodología, de una sistematización, de un orden que dé coherencia. ¿Ven cuál es la diferencia de ponernos a escribir un artículo para un periódico? ¿Verdad? Ya estamos viendo claramente ya una diferencia. Y bueno, viene otra parte que es seleccionar revista antes de escribir y tengo que reconocer que esto es todo un mundo que me podría dedicarle 2 o 3 días solamente a esto. Es todo una ciencia, todo un arte, pero es súper, súper importante porque evita hacerles perder el tiempo de que han escrito de manera, ¿no? De una manera, ¿no? De un orden, de una coherencia, y cuando encuentran la revista que va a aceptar un tema, una línea de investigación, no es cualquiera, resulta ser que lo quiere todo al revés. Sí, puede ocurrir, no es un estándar, no es un estándar. Entonces, claro, empieza el doble trabajo, ¿no? Y mucha frustración. Bueno, aquí pues presento algunas, Sapiencia de Panamá, ¿verdad? Eh, solicita que los resúmenes sean entre 100 o 200 palabras, utilice APA 7, versión 7, que es la forma de citar, ¿ok? Estructura con introducción, metodología, análisis y conclusiones. También tenemos la revista latinoamericana Derecho Social de la UNAM, de la Universidad de México, ¿verdad? Esto utiliza doble dictamen ciego, permite hasta 35 páginas y no cobra por publicar. Vamos a hablar más adelante, la revista por suscripción o las Open Access, ¿no? La revista por suscripción y Open Access, ¿no? La suscripción, brevemente le digo que ustedes mandan su manuscrito, si se lo aceptan, lo publican y listo. Pero para leerlo, los que entran, para leerlo, para descargarlo y leerlo, tienen que pagar. Tienen que estar suscritos a la revista. Y hay otras que lo que hacen es
¿sabes qué? Cobran al autor para publicarlo. Solamente después de que lo aceptan, no cobran antes. Las que le vayan a cobrar antes son piratas y tengan mucho cuidado. Estas solamente después de aceptarlo. O sea que la revista hizo todo un esfuerzo, tuvo que pagar, bueno, más que pagar, depende qué revista, a, a los genios que contratan, que son postdoctorales, que tienen que revisar tal, todo un esfuerzo, todo un desgaste, y puede ser que se lo rechacen. Lo más probable es que en los primeros intentos se lo rechacen. Solamente después de que lo acepten, y estamos hablando del 90% de rechazo, solamente después de que lo acepten, entonces le dice, si usted quiere que lo publiquemos, si usted quiere que lo publiquemos, entonces tiene que hacer el pago. Que el pago realmente es parte de lo que es el financiamiento de las universidades, porque las universidades están muy felices de que publiquen con su nombre, ¿no? Publiquen con su nombre que están afiliadas a X universidad o X organización, están felices porque les dan más ranking a la universidad. Entonces suelen pagarle al autor ese pago, ¿no? Que más adelante veremos, ¿no? También tenemos Lex Social de España, es acceso abierto, doble ciego, investigación original, no cobra, ¿no? Y envío, evaluación y publicación. No cobra esta parte, envío, evaluación y publicación. Bueno, cobra otra cosa. Regla práctica, no escribir primero y buscar revista después. Elegir una revista objetivo del inicio reduce rechazos formales, ¿no? Y bueno, aquí del envío a la publicación, las fases, ya estamos hablando de lo que son las fases de la publicación. Preparar los archivos, manuscrito, datos del autor, figuras, cartas, enviar a la plataforma. Fíjense que la mayoría de las revistas, no es que hay un señor ahí con un correo electrónico al cual usted le manda un manuscrito y listo. En la mayoría de las revistas tipo Latin Index, ¿no? Eh, pues sí, puede ser que lo reciban con un correo electrónico. Pero la mayoría tiene que entrar usted en una plataforma, inscribirse, y entonces empieza un paso a paso. Y ahí viene, ¿no? El dolor y más dolor. Primero lo suben y le van a revisar de manera automática, ¿verdad? Si tiene figuras, si están bien ordenadas, si tiene introducción, si tiene resumen, si tiene palabras claves, si tiene la metodología, si tiene los resultados, si tiene, ¿no? Y si tiene cita y si utiliza APA, no está entrando a la sustancia y en el contenido. Y seguramente le va a pedir que lo particione. El resumen me lo subes por acá. El de la introducción lo subes acá. Las imágenes las subes acá. Y va aprobando cada una de ellas, no la sustancia, sino realmente si usted cumple con la estructura que va a revisar la revista. Después de que logre subir, que es todo un acontecimiento, viene la revisión del editor. El editor es el jefe de la revista, que además pues escoge a los revisores. Pare ciego significa que ellos no conocen quién es usted, ni usted los conoce a ellos, ni entre ellos se conoce, ni nadie conoce a nadie. Bueno, entonces él le da la primera ojeada y la mayoría de las veces lo rechaza. Si lo acepta, entonces, ¿no? Esto se envía a la plataforma, se hace la prerevisión, tema, formato, originalidad, anonimato, todo esto, inclusive lo pasa por Turnitin y todo, ¿no? Plagio y qué sé yo. Entonces, si está ok, lo manda a los pares externos, donde hacen el dictamen. Esta parte puede demorar 3, 4, 5, 6 meses. Ellos lo leen, tienen un mes para leerlo, están leyendo otras cosas más, a ver si tienen tiempo, y pueden ser 3 o 2 o 1, se lo devuelve con observaciones. Mira, esto no sirve para nada, esto, y ahí va, ¿no? Entonces, ustedes reciben las correcciones, las devuelven, y eso es una pelea de amor y odio, hasta que luego terminan por aceptando o hay un rechazo final. Hay un rechazo final. ¿No? Imagínese después de 5 o 6 meses que te lo rechacen, ¿no? Ahora bien, uno aprende, ¿eh? Definitivamente uno aprende. Y al final, pues la aceptación y edición. Aceptación y viene la edición. Ellos son los que editan, lo maquetan, ¿no? Y terminan por publicarlo. Y ahí, cuando reciben a los 4 o 5 meses el gran correo que dice, su publicación ha sido aceptada, ¿no? Es toda una experiencia, ¿no? Bueno, una experiencia genial, genial. Pero tienen que vivirla. Eso se lo dejo a ustedes. Muy bien, ¿qué más? Entonces, detalles prácticos que suelen pedir las revistas, ¿no?
Pueden pedirlo en diferentes formatos, en Word o en PDF, también en LaTeX, ese es otro tema. El interlineado, fuente, margen, extensión máxima, orden de secciones, título, resumen, palabras claves, cuerpo, referencia, anexos, figuras citables, aquí tienen que poner especial atención, ¿no? Y buscar quizá un experto que no hagan de que el clásico copy-paste y ahí va el pegote con una resolución horrible. No hagan eso porque eso va a ser rechazo inmediato, ¿no? Tiene que tener una resolución muy potente, tiene que estar bien elaborada para que el, el diagramador de la empresa, de la revista, ¿verdad? La pueda tratar, la pueda ajustar sin que se desenfoque. En archivos separados y con una resolución específica, se lo van a pedir así. Estilo de citación, APA, notas a pie, normas propias, pueden tener inclusive normas propias, a mí me ha pasado, de que es una especie de APA modificado. El DOI obligatorio. Por en general la revista le genera el DOI, pero también pueden ustedes subir a lo que le llaman preprints, servidores preprint, en donde pueden publicarlo sin revisor de pares, lo pueden publicar, ¿verdad? Pero no tiene una revisión y le genera un DOI. Un DOI es un enlace único donde pueden acceder por internet cualquiera de las personas en el mundo. Anonimización, ¿no? Retirar el nombre, afiliación y autocitas identificables para doble ciego. O sea, no pueden agregar nada que el par del otro lado puede identificar quiénes son ustedes. Esto es para evitar que el amiguito ayude al otro, ¿no? Y claro, les pide cierta declaración de originalidad, conflicto de intereses, autoría, financiamiento y ética. O sea, que no vayan a escribir sobre un suceso legal, ¿no? En donde hay una empresa que está en la pelea, en un buffet que está en la pelea a favor de esto y lo otro, no sé, a favor de la minería y qué sé yo tal, y resulta ustedes que ustedes son parte de esa empresa y están hablando sobre el tema de la minería, ¿no? Es como las farmacéuticas. Los científicos que trabajan en una farmacéutica tienen que declarar que puede haber conflicto de intereses porque están hablando sobre productos que hace esa farmacéutica. Entonces, no significa que no lo vayan a hacer, pero tienen que declarar que puede haber conflicto de intereses. ¿Quién les financia? Y un tema también de ética, ¿no? Bueno, modelos de publicación y acceso. Aquí le estaba presentando, está por suscripción. ¿Okay? El lector o la biblioteca paga por acceder. Claro, limita la circulación, ¿no? Porque no podrá ser tan visible y por lo tanto la posibilidad de que lo citen, que es lo mejor que les puede pasar, que los pueden citar, porque aumenta su prestigio en lo que es la comunidad científica, en el área del estudio del objeto, ¿no? Pero también están los accesos abiertos sin APC. El lector accede gratis y la revista no cobra. Esto ocurre, por ejemplo, en las revistas en las universidades. En nuestra revista, Redes, en la Universidad Especializada de Américas, tengo que darle el spam y disculpen. Soy profesor de la Universidad Especializada de Américas. Ahí ustedes pueden enviarlo, sube de manera gratuita, claro, por una revisión, y cualquier lector puede entrar a verlo. Y es una revista que está indexada, ¿verdad? En Latin Index. ¿Ok? Así que no hay problema ahí. Pero claro, hay límites, porque como se trabaja con personal, pues, limitado, no hay ninguna ganancia más que lo que se financia de fondos públicos, ¿verdad? Pues su capacidad es de publicar, pues, no sé, 10, 15 artículos a lo sumo en el año, pues eso es lo que ocurre. Claro, unas revistas dedicadas a esto son empresas grandes, podrán decir que mercantilistas, pero cumplen las condiciones que le exigen organismos dedicados a supervisar la transparencia y la rigurosidad de estas revistas. Ellas, claro, hacen una inversión muy potente y por eso tienen que cobrar, ¿no? Y luego están las de acceso abierto con APC. O sea, el artículo queda abierto para que acceda cualquiera, pero se cobra un cargo de procesamiento al autor o al financiador. Entonces, si ustedes están haciendo una investigación con Senacid, no sé si Senacid entra en la investigación de este tipo de estudios, ¿verdad? Eh, o usted en su universidad o en su buffet lo alientan a que haga una publicación y le dicen, mira, te vamos a financiar tu investigación, es importante que ustedes incluyan dentro de su presupuesto, ¿no? El APC que tienen que pagar en la revista que ustedes han seleccionado. Depende, pueden cobrar de 600, 1200, 4000, 8000, depende.
Las revistas de muy alto impacto, donde publican premio Nobel, cobran hasta 8.000. Pero claro, un premio Nobel, cual todos corren y los mecenas hay por todas partes que quieren financiarlos para que aparezca su nombre, ¿no? Por supuesto que aquí, pues si el estudio es muy importante, seguramente encontrarán a alguien que rápidamente va a querer financiarles esa publicación. Y bueno, ojo, indexada, arbitrada, acceso abierto, gratis e impacto no significan lo mismo. Tienen que tener mucho cuidado con ese lenguaje. Aquí, pues, Latin Index tiene un catálogo 2 que evalúa las características editoriales. Entonces, incluyen muchas revistas latinoamericanas, por eso le dicen Latin Index, y españolas, brasileñas, argentinas. Y hay otras bases de datos que son los Scopus y WOS, que agregan criterios bibliométricos y de visibilidad internacional, que es donde pues, aparecen las revistas más potentes y en esta categoría de Q4, Q3, Q2 o Q1, ¿verdad? Siempre es un mérito lograr escribir, aunque sea un Q4, la verdad es que aporta bastante prestigio al autor. Bueno, errores frecuentes que conviene evitar. Un buen artículo se cae más por falta de foco que por falta de información. O sea, tema demasiado amplio, o sea, no permite profundidad. Sin pregunta, se vuelve comentario general, pero ¿cuál es la pregunta que quieres resolver? ¿O la necesidad que quieres enfocar? Una metodología decorativa no explica cómo se analizó, es muy copy-paste, 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 pero el que sabe dice, hey, esto no, no, tú estás replicando otra cosa para hacer un relleno y listo. Exceso de citas, sustituye el argumento en base de estar citando, 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 pero ¿cuál es tu aporte? Conclusiones vagas, no responden al objetivo del estudio, o una revista inadecuada, ¿no? Desfase entre manuscrito y alcance. No es esa la revista, no es que tu manuscrito sea malo, su manuscrito sea malo o tenga algún problema, sino que no es la línea de investigación de la revista, ¿no? Bueno, aquí una estructura de un artículo jurídico publicable, aquí, ¿no? Título, resumen y palabra claves, introducción, estado de la cuestión, marco normativo y conceptual, metodología, análisis de desarrollo, discusión, conclusiones, referencias y aspectos editoriales. Fase de la publicación de un artículo, ¿no? Elección de la revista, adecuación del manuscrito, según la elección de la revista, preparación de los archivos, envío por plataforma, revisión editorial preliminar, revisión por pares, decisión editorial, corrección en el título, reenvío, verificación y la aceptación, y ahí entonces celebramos con el champán todo, ¿está bien? Aquí sería mi cierre, pero antes, a ver, ¿dónde que estoy? A ver. Bueno, este es un artículo, la convergencia del teletrabajo y el metaverso, transformando el futuro de trabajo, ¿no? A ver si puedo darle un zoom. ¿Y qué? ¿Por qué? En 100, no, más, aquí. ¿Está bien? Bueno, aquí vemos el título, muy concreto. Les aconsejo que todos abran su ORCID, ¿no? Entran en ORCID, donde dice ORCID, OR, entonces su cuenta, su nombre, tal, 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 y les va a generar un ORCID. Ahí, después de que escriban, ojo, ensayos, cualquier tipo de publicación, cualquier aporte intelectual, lo van agregando ahí. Y este es pues un ID único, porque resulta ser que cuando escriben y ponen nada más su nombre y su apellido, puede eh, confundirse con otros en otra parte del mundo que, vaya por Dios, también tienen su nombre y su apellido. Entonces, cuando van a buscar su artículo por nombre y apellido, pues están buscando pues el de otro. Pero si se lo buscan por su ORCID, que es un ID único, no hay manera de confundirlo. Por eso que cuando escriben un artículo, también, además de su nombre, agregan su ORCID, ¿ok? Yo creo que aquí, eh, Damián, bueno, este es mi ORCID y este es el artículo, aquí está. Aquí está. Sí, este es el artículo. La mayoría, otra cosa es que la mayoría del artículo están en inglés. Que bueno, hoy en día, con
clic derecho y traducir, lo traduce perfectamente. Y no es la traducción mala que antes hacía, ¿no? Como ven, este es el artículo que yo escribí en su momento, en Plus One. Aquí puede descargar el PDF. Aquí pues vemos introducción, metodología, resultado de discusión, conclusión, referencias, ¿no? Aquí pues las figuras que se suben aparte, las citaciones, editores, copyright, la introducción, ¿no? Trabajos relacionados, la metodología, el software utilizado, data collection. Siempre tengo que aportar las evidencias y las evidencias tengo que compartirlas, ¿no? Es algo que le van a pedir. ¿De dónde tú sacas evidencias? ¿Verdad? Bueno, este es un ejemplo. Este es el artículo. Tiene el resumen. Aquí está el resumen, ¿verdad? El abstract también se lo piden por general en inglés. Aquí está el keyword. En algunas veces también se le pide en otro idioma. Aquí entra la introducción, ¿verdad? Fundamentos teóricos. El impacto del metaverso en el trabajo. Desafío y consideraciones. Porque los pueden ir a su vez subtitulando, ¿no? Secciones dentro de secciones. En este caso, la cita la está haciendo en pie de página. ¿Ok? Me voy a apurar. Estudio de caso y ejemplos prácticos. Muy interesante. Aquí están las evidencias. Y bueno, también hay que plantear por qué la seleccionó. El futuro del trabajo, escenario y tendencias. Conclusiones. Y al final, la bibliografía. Muy importante. Aquí lo vemos en el formato APA. ¿Verdad? Ordenadito, de manera alfabética. ¿Ok? Cómo citar, etcétera, ¿no? Y APA, el estilo que utilizó. Y bueno, esta es la DIN Index, en donde buscamos la revista Sapientia. Aquí está, la revista Sapientia de Panamá. Es editorial del órgano judicial, Derecho y Jurisprudencia, Derecho Penal. Esta es la revista. A ver, Sapientia, aquí está. Y bueno, hay bastantes artículos que pueden utilizar de referencia o para conocer, ¿no? Y aquí acepta, ¿no? Cómo enviar un artículo, cómo evaluar un artículo, ¿verdad? Aquí pues les explica, siempre entren a la revista y vean cuáles son las condiciones para que pueda aceptar. Hola, bienvenidos. Continuando con una serie de manuales. Bueno, aquí está una explicación y evaluar, y pueden ustedes ser también evaluadores. ¿Y cómo evaluar un artículo? Siempre es interesante. Aquí saldrá Hola, utiliza la plataforma OGS, que es una plataforma Open Access, abierta. ¿Ok? Uy, ¿para dónde que fue? A ver, aquí. Sí. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de, bueno, el que yo les comenté, libertad sindical en el Código de Trabajo del 72. Cecilio Sedalice Riquelme, me imagino que lo conocen, fue un magistrado que salió recientemente, ¿verdad? Y no, aquí está su biografía, las referencias que ha utilizado y aquí está pues el documento publicado en el 2022. Aquí está el resumen, el abstract, las palabras claves, presencia del movimiento obrero, ¿verdad? Cobertura a libertades sociales, armadura necesaria, y bueno, este es prácticamente como si fuera un pequeño ensayo, ¿no? Y reflexión final. Este es más ensayo que publicación. Y luego tenemos el de la revista latinoamericana de Derecho Social, ¿verdad? El número actual y artículos. Seguridad social para personas trabajadoras en el hogar de México, vivir el sueño mexicano. Y cada uno de ellos, bueno, este permite inclusive publicar en inglés, francés, italiano, portugués y español. Hay algunas que es exclusivamente inglés y tienen que entender que la mayoría, para dar mayor visibilidad, pues hoy en día pues son en inglés. Lamentablemente, Doctora pues es Daniel, así, ¿no? Ya, terminando. Listo. sí, para el intercambio Sí, de preguntas. sí. Y bueno, hasta aquí. Vamos a ver qué es lo que me faltaba. La ex social y las plataformas digitales, ¿no? Todo esto, lo que acabé de hablarles, surge de un estudio que pues yo hice de diferentes artículos.
Y bueno, voy a regresar acá, donde dice Stop Share, las 8. ¿Viste? Yo te dije, Deika, que mm, tienes que buscar a alguien menos hablador. Ok, me disculpan si me excedí, qué pena. Listo. Eh, Muchísimas ahora, gracias, doctor. ahora sí. Sí, ahora sí estaba. Usted nos ha transmitido una información que tradicionalmente los abogados y las abogadas no la tenemos tan accesible en nuestros estudios de derecho. El tema de la elaboración de artículos científicos académicos lo vamos viendo, pero creo que por diferentes factores, porque te vinculas a la academia, porque tienes algún tipo de cercanía con agrupaciones, organizaciones. Y usted nos ha expuesto en esto, tampoco es que fue mucho tiempo para el contenido que nos ha transmitido, una información que obviamente nos ayudaría muchísimo a aquellos y aquellas que quieren profundizar en los artículos científicos, en los artículos académicos, quienes quieren publicar en revistas, ya sea indexadas o no. Yo creo que la información es valiosa y el resumen que se le queda, porque estamos grabando esta presentación, permite ampliar el panorama. Ahora bien, quisiera tomarme 2 minutos y 3 minutos porque el interés de la academia es, obviamente, tener esa metodología, esa rigurosidad, am- dirigirnos hacia ese aspecto. Pero lo que queremos dar es ese salto a aquellas personas que piensan que para escribir hay que, no sé, hacer alguna dinámica muy, muy extraordinaria con las bases que usted ha planteado, el resumen, el título, la introducción, el contenido, ya pudiéramos estar planteando la posibilidad de que muchos de nuestros miembros y nuestras compañeras que están en esta sala ya se atrevan a transmitir el conocimiento acumulado que tienen en sus experiencias de derecho en artículos. Y por eso que nosotros en la academia hemos comenzado con una experiencia de escribir 600 palabras sobre un tema. Lo que nos interesa es que las personas escriban, porque lo que sí nos hemos dado cuenta es que hay una barrera, una frontera, en donde aquellas personas que saben mucho no se atreven a escribir porque ven eso tan distante, tan elevado, tan fuera de sí, que no tenemos esa oportunidad de recibir sus conocimientos. Eso obviamente no llega a artículo científico publicable en una revista indexada, pero sí nos permite valorar los conocimientos que tienen y en este grupo, en esta organización, sobre todo personas que tienen muchos años de experiencia en la judicatura, litigantes, docentes, funcionarios administrativos, abogados, asesores en diferentes empresas o instituciones, que estamos perdiendo esa oportunidad. Es por eso que quiero, luego de esa conferencia maravillosa que nos ha dado el doctor, también transmitirle que para llegar allá hay que comenzar. Y para llegar allá también entonces hay que atreverse a sentarse y a escribir. Hay una pregunta de parte del doctor Ricauter Soler que nos acompaña, que nos dice, además déjenme ver porque no sé por qué no me salen los chats, pero él a ver, dice, ¿qué nivel está la revista? Voy a darle todas las preguntas. ¿Qué nivel está la revista Sapiencia? Uno puede utilizar inteligencia artificial para corregir ortografía y mejorar la redacción. Ya usted contestó, pero si nos puede ayudar con esa. Bueno, Sapiencia está indexada en Latin Index. O sea, eso es importante. Eso es muy, muy importante. Muy pocas revistas están indexadas todavía en Latinoamérica en Scopus o Web of Science. Pero es un tema de recursos y también de cultura, ¿no? Pero sí está indexada en Latin Index y no es fácil que un artículo te lo acepten por ese lado. Así que vale la pena y es de la misma órgano judicial. Así que ahí se deposita mucha información muy interesante, inclusive de magistrados
y de personas que cuando yo estaba revisando, oye, hay bastante valor documental ahí. Y bueno, el uso de inteligencia artificial ya no es un tema de debate, hay que utilizarlo porque lo que antes se demoraba en la parte, sobre todo rutinaria, práctica de búsqueda, de identificación y tal, un mes, 2 meses, 3 meses, ahora lo hace la inteligencia por ti. Antes se contrataba, uno iba, ¿no? Y contratabas uno, dos o tres asistentes. Ayúdame con esto, ayúdame esto, ta, ta, ta. Ahora pues tienes un asistente que pagarás $20 de suscripción o lo que sea y te lo hace. O sea, lo que se hace es transferir trabajo rutinario o mecánico, humano, ahora lo ha transferido a la inteligencia artificial. No han cambiado las tareas. Sigues aportando, ¿no? La conclusión, la sustancia y tal. Te puede servir, claro, como una base importante y te puede hasta escribir todo un artículo completo. Pero esto es un esfuerzo de preguntar, 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 que después de que has preguntado, preguntado y cambiado y preguntado y cambiado y preguntado y que, ¿sabes qué? Debí haberlo hecho yo directamente. Porque el esfuerzo ha sido tal, has modificado tal y le has cambiado tal que, ¿sabes qué? Estás haciendo de realmente un profesor que le estás diciendo a un estudiante, cámbiamelo, 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 y al final es un asistente y te ha cambiado toda la película, ¿no? Hay algunos ingenuos que agarran copy-paste y va ahí y se lo van a echar para atrás rapidito, porque además es incoherente. Así que sí se debe utilizar porque si no va a estar en desventaja en cuanto a otros colegas que sí lo están utilizando de manera diestra, ¿no? De manera inteligente. Yo le digo a mis estudiantes, para entender una inteligencia tienes que utilizar tu inteligencia. La inteligencia artificial es una inteligencia, tienes que utilizar la inteligencia con ella. Si no, no vas para ningún lado. Sería eso. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que quisieran hacer en este momento? ¿Algún aporte que quisieran dar? Creo que las personas están ilustradas, tienen la información. Después de esta capacitación, estoy segura que recibiremos muchos artículos para ir armando una revista. Hemos recogido artículos y hemos publicado en redes sociales, esperando para poder armar una revista que usualmente publicamos en la pared. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay comentarios, si no hay otras, eh, no se va a intervenir, le agradecemos la participación al doctor Damián Quijano, toda esa investigación que realizó, se nota que le metió el corazón a esta sesión y le agradecemos Sí. muchísimo, pero también agradecer a todos los participantes, a todas aquellas personas que han estado durante toda la capacitación, se han mantenido ahí permanentemente sin salirse, algunas con problemas técnicos, pero muy interesados en el tema y eso nos llama la atención porque significa que tenemos que seguir desarrollando este tipo de actividades para fomentar entonces la producción académica. Bueno, agradecerles y con esto finalizaríamos la actividad de hoy. Les recordamos que el viernes tenemos otra actividad sobre el rol del abogado laboralista en la era digital. Les esperamos. También va a ser una gran actividad y con esto estamos fortaleciendo la academia en Panamá. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, Ok, saludos. saludos. Mm. Saludos, muchísimas gracias, doctor Quijano. Feliz noche.